En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz y el día de hoy vamos a platicar de algo verdaderamente doloroso y fundamental, porque nos tenemos que enterar de qué es exactamente lo que está pasando en Ucrania. Ha sido desgarrador ver todas las imágenes de lo que está sucediendo y luego pensar en toda la gente que está ahí viviendo esta guerra innecesaria. Todavía duele más el alma. Yuri Elrich, te saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás? Hola, mi Dore, con gran gusto de saludarte y viendo con mucho dolor lo que está pasando allá, porque es sobre todo una muestra de poder. Es como una de esas veces que alguien estira la liga como viendo hasta dónde puede llegar. Y una cosa que le señalan mucho a Putin es que él está como queriendo hacer pruebas para de alguna forma regresar al antiguo concepto de la Unión Soviética. Pero, pues simplemente, o sea, hay telas que se pueden en un momento dado romper, pero cuando ya las desgarras, ya no hay cómo juntarlas otra vez. Claro. Y básicamente es lo que ha pasado con la Unión Soviética. Entonces, aquí me da miedo ver que estén probando poder, y sobre todo probando poder como un país grande, porque hay que tomar en cuenta que Ucrania es el segundo país más grande de todo aquello que fue la Unión Soviética, y de una forma u otra, los ucranianos son en esencia rusos, Midori. Sí. Vaya, tienen básicamente el mismo idioma, salvo con algunas diferencias de pronunciación. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, generalmente se le dice a la capital ucraniana Kiev. Bueno, ellos dicen Kiev. Kiev. Sí, es un ejemplito, pero en general es una forma, son formas muy simples de entenderse. Por ejemplo, nosotros tenemos con los españoles el mismo idioma en esencia, pero en vez de decirle chícharos a los chícharos, les dicen allá guisantes, por dar un ejemplo, ¿no? O a ciertos tipos de frijoles les dicen judías, sí, y cosas así. Pues hace cuenta que está a ese nivel, Midori. Entonces, la diferencia es mínima, pero desde que ha estado la Unión, desde que han estado separados de aquel concepto de la Unión Soviética, vaya, hay que recordar, entre otras cosas, que cuando se hizo el acta que sepultó a la Unión Soviética y le dio forma a la Comunidad de Estados Independientes, uno de los firmantes fue el que entonces era presidente de Ucrania. Te estoy hablando de por allá del año de 1990-91, y en ese entonces el que firmó por parte de Ucrania fue Leonid Kravchuk. Leonid Kravchuk es uno de los pocos presidentes de países que formaban parte de la Unión Soviética que realmente se portó de una forma democrática al asumir como mandatario de una nación ya independiente. Porque tú habrás visto que en otros países de lo que antiguamente era la Unión Soviética, por ejemplo, Bielorrusia, ahí tienes a Alexander Lukashenko, que desde 1994 está en el poder y ni quien lo mueva, por ejemplo. Y tenemos a otros países como Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, todos los tanes, vaya. Y en todos estos países, pues realmente han tenido básicamente tiranos en el poder y muchos de ellos han durado décadas. Y en el caso de Ucrania no ha sido así. Realmente ha habido un cambio de poder democrático y constante, pero en un enfrentamiento constante con Rusia y más aún con Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin, porque realmente Boris Yeltsin no se metía tanto en estas cosas. Y curiosamente fue cuando Ucrania estuvo en una situación más tranquila. Pero aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Ponte a ver, por ejemplo, está el caso de Víctor Lukashenko, que fue candidato y después presidente de Ucrania. Te estoy hablando de allá del 2004, más o menos. Y entre otras cosas, pues al hombre lo trataron de envenenar y le deformaron el rostro de por vida, tratando de evitar que llegara a la presidencia. Y de alguna forma quisieron hacer algo similar con el actual, con Volodymyr Zelensky. Y tú recordarás, Midore, que hace algo más de un año,
cuando venían las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el que era mandatario estadounidense, Donald Trump, quiso como coartar a Volodymyr Zelensky para pegarle a Joe Biden, señalando que uno de sus hijos hacía negocios irregulares en Ucrania. Volodymyr Zelensky nunca quiso acceder a hacer este tipo de acusaciones, acabó peleado con Trump, y si acaba peleado con Trump, pues bueno, ya estamos viendo, también acaba peleado con el propio Vladimir Putin. Y aquí tenemos una situación que además nos va ilustrando mucho, Midori. Lo que acabó pasando, ya no solo con la Unión Soviética, que se fue desgajando poco a poco y finalmente de un golpe, sino ahora también pasa con con las repúblicas, una por una. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, por ejemplo, con la propia Rusia. Rusia se ha ido también desgajando en algunas pequeñas repúblicas. En 1994, por ejemplo, se separó de ellos una de las más pequeñas, que era Chechenia, es Chechenia, de hecho. Y Chechenia se vino peleando con el gobierno central ruso desde sus primeros años como república independiente. Estaba por esos tiempos un tal Ruslan Yazbulatov, que junto con Alexander Rutskoy encabezaban las dos cámaras de la Casa Blanca del Parlamento de Rusia. En ese entonces trataron de hacer una revuelta que tumbara a Yeltsin del poder, a Boris Yeltsin, y por esa época se llegaron incluso a bombardear el Parlamento. En ese entonces, bueno, hasta estaban los bombazos, pero muy marcados en el Parlamento, y trataron de separarse primero en ese 93, luego las milicias rusas tuvieron que entrar a Chechenia en el 94, en una guerra que se prolongó durante muchísimos años, tratando de hacer una especie de independencia, pero muy curiosa, Midori, porque entre otras cosas querían la independencia, pero con un detallito, que Moscú lo siguiera manteniendo, cosa que decías, bueno, qué comodidad tan impresionante, ¿no? Y Cualquiera que ha cosas, querido ser independiente y separarse de sus papás, ¿sabe? Las esa, consecuencias de la independencia, ¿no? es como el que se quiere separar de los papás, pero quiere que los papás le sigan comprando las playeras Pues eso polo no es y cosas independencia, pues similares. claro. Exacto, y cosas similares pasaban en otras de las repúblicas, Midori. Por Ujú. ejemplo, Georgia. En Georgia, por una parte, estuvo la independencia de Abjasia en algún momento, que estaba bajo el mismo modelo. Querían separarse, pero seguir recibiendo el erario público por parte del gobierno central georgiano. Por otra parte, estaba además la separación de Osetia del Norte y Osetia del Sur. Osetia del Norte estaba con Rusia, Osetia del Sur con Georgia. Estaban buscando también un modelo de independencia, y este modelo de independencia, pues bueno, partía también de este tipo de situaciones que planteaban independizarse, pero seguir obteniendo el dinero de sus respectivos gobiernos centrales. Claro. Entonces, fuimos viendo este tipo de cosas, y no solo en la Unión Soviética. Hay que recordar aquellos tiempos de la guerra de secesión de Yugoslavia, cuando se separaron Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Serbia, que era el gobierno central. No, bueno, esa no se separó, ese estuvo tratando de retener lo que pudo, y finalmente no fue posible retener ni a Montenegro, y luego además Serbia acabó desgajándose internamente, y recordarás aquellos tiempos en que se separó un enclave de origen albanés, que era el enclave de Kosovo, Midori. Kosovo, claro. Entonces, no se van conformando, y una vez que prueban irse separando, ir obteniendo una independencia, pues como que a algunos otros se les va antojando, en algunos de una forma quizá más responsable, algunos como queriendo ser el eterno adolescente mantenido, pero de una cosa estamos claros: eso no es el caso de Ucrania. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando de un país grande, consolidado, fuerte, un país que produce más del 30% del trigo a nivel mundial, nada más por dar un ejemplo, que tiene una gran producción de minerales para el desarrollo de altas tecnologías, tiene un gran potencial, y también por algo el propio Putin
quiere tenerlo amarrado. Por ¿Tú cómo ves? supuesto, no, es que sí, aparte son muchas cosas. La posición geopolítica. Obviamente, la independencia que los ucranianos han buscado desde hace ya muchísimo tiempo, y hemos visto la revuelta. Los ucranianos están bien organizados, ¿eh? Ujú. Civilmente están bien organizados en la última revuelta que hubo de manifestación pacífica, en donde llegaron los policías y les pegaban con las macanas de metal y los tenían de veras sometidos. Ellos unidos hicieron ¿te acuerdas? Que hicieron sus bardas, hasta hielo le ponían. Yuri, Bueno, están el centro de Kiev ¿quién? estaba completamente devastado en Tomado. ese momento. Y si tú lo ves actualmente, bueno, por lo menos hasta antes de esta guerra, se reconstruyó pedazo por pedazo completamente. Y eso es lo que va a pasar con Ucrania. Sí. Yo siento que es lo que va a pasar. El mundo entero está buscando que se respete su soberanía. Lo que está haciendo en este momento Vladimir Putin también es producto de su utopía. Ese es el peligro de tener a un líder que tiene otros datos. Tiene su plan, que es único, y él está viendo hasta dónde llega su poder. Me preocupa el tema de las armas nucleares, que creo que es un tema que podemos abordar aparte, porque claro, que se siente, ya no está más loco que Xi Jinping. Me impresionó la portada del Times, se me hizo una portada muy dura, muy correcta, y también me quedo con este pensamiento, mi Yuri, que yo te lo voy a dejar así para tus aforismos. Esta Ajá. semana es el cumpleaños de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. ¿Cierto? Cumple 91 años. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará Híjole, pensando? Qué muchas cañón. cosas, Midori, porque la última vez que él contendió políticamente fue en 1996. Él pretendió regresar a la presidencia de Rusia y contendió en ese entonces contra el propio Boris Yeltsin, que buscaba la reelección, y contra el general Alexander Liebev. Bueno, por aquel entonces, Gorbachev no pudo obtener ni el 5% de los votos totales. Incluso había un competidor por ahí muy pintoresco, hace cuenta un Noroña, y este hombre era, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, no importa. No importa. Vladimir Jirinovsky, ya lo recuerdo el nombre. Girinovsky, sí, ay, pues sí. Vladimir Jirinovsky obtuvo el 8% de los votos en ese entonces, ofreciendo solamente bajar el precio del vodka. Bueno, en ese entonces apenas un 5% de votos para Gorbachev, y su primera observación fue: ya me olvidaron los rusos. Y pues le decíamos muchos, pues no, lo que pasa es que no te olvidaron y también por eso estás perdiendo. Entonces, digamos que vamos a hacer de Gorbachev todo un recuerdo Hay que histórico. hacer un especial. Sí, Gorbachev, porque vale la pena un recuerdo histórico, porque finalmente mucho de lo que pasa ahora, por no decir que casi todo, no hubiera sido posible sin él. es correcto, es correcto, es correcto. Y la historia en el ser humano, desgraciadamente, se repite y se repite y se repite. Voltear a ver a Gorbachev, lo que hizo y su camino, nos va a llevar a pensar qué es lo que podría estar sucediendo en Ucrania en este año. Así es que vamos a taclearlo. Mi Yuri Elrich, como siempre es un placer platicar contigo. Te adoro, te mando todo mi amor. Regálanos tus redes sociales para taclearte en los aforismos nocturnos. Será un placer, Midori. Acuérdense, estamos ahí en Facebook, en Twitter y en Instagram. En todas ahí me tienen como Yuri Ehrlich. Y pues estamos en contacto. Hay muchos temas que tratar y ahora Sí. don Vladimir Putin nos está poniendo la mesa generosamente. Sí, y hay que voltear a ver Ucrania para ver las consecuencias de las decisiones de un hombre que de verdad se pinta su mundo solito. Son graves, ¿eh? Son graves. Y ya hay las son muy graves y pasan en todo el mundo y por supuesto no estamos exentos. Claro que no. Estamos viviéndolo, pero diferente. Mi Yuri, muchísimas gracias. Te adoro. Midori, Gracias. un placer. Igualmente, mi Yuri, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Y ya nada más como último mensaje, estamos viviendo un momento bien difícil en la humanidad. Y nos toca ser más empáticos. Nos toca ser más humildes. Nos toca ser más compasivos.
nos toca ser más humanos. No al revés, no más prepotentes, no más agresivos, no, es al contrario. Para poder calmar las aguas de una guerra, hay que entonces elevar la frecuencia del amor. Yo soy Dore Ferriz y nos vemos en la próxima. En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com.